Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Amaury Fierro, que bien, pues él tiene una empresa que se llama OSINT Latinoamérica y pues como su nombre lo dice, también es especialista en OSINT y nos irá comentando algunas de sus anécdotas y experiencias divertidas. De igual manera, están mis compañeros del grupo Elite de la OYEC, está de Bucsec y Pool, de Book era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Bucsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Amaury Fierro, que es CEO en OSINT Latinoamérica. De igual manera, es especialista en inteligencia y seguridad, enfocado en inteligencia open source, ciberseguridad, formación en inteligencia y crimen organizado. Estudió en México, en Israel y en Reino Unido. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Amaury, y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, obtendrán un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes con el código La Jaula OSINT. No se lo pueden perder y les recomendamos ampliamente la red de comunicación My Public Inbox, en donde pueden contactar a muchísimos profesionales en el mundo del hacking, ciberseguridad, OSINT y demás. Bienvenido, Mauri. Muchas gracias, Debug. Gracias, Héctor. Gracias, Pool, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bien, Amaury, pues antes que nada nos gustaría conocer un poco de tus inicios. ¿Por qué te gustó esto de la informática? Porque pues previamente a los SINT hay que pasarse un poquito por tener contacto con la computadora y posteriormente, ¿por qué elegir fundar una empresa dedicada al Open Source Intelligence? Bueno, de hecho es una parte curiosa porque yo no sé de computadoras. O sea, literalmente mi formación es como internacionalista y luego estudié antiterrorismo, y luego me fui a estudiar una maestría en inteligencia, pero no en inteligencia cibernética, sino en inteligencia como aplicada a la seguridad nacional. Entonces yo estaba en un mundo completamente distinto, pero justo cuando estoy en el posgrado, hace 10 años ya, conozco el tema de las investigaciones digitales, o sea, de cómo optimizar los procesos de investigación, lo cual estuvo bien raro porque te digo, de verdad yo soy malo con las computadoras, entonces tuve que aprender muchísimas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas todos los días. Y lo que empecé a hacer fue a mezclar dos mundos, el mundo de seguridad, el mundo de inteligencia con el mundo de ciertos elementos informáticos para poder desarrollar. Yo lo aprendí en Inglaterra, entonces muchas de las cosas que funcionaban en Inglaterra no jalaban aquí en México, muchas de las herramientas o muchos de los procesos de investigación. Entonces, cuando regreso a México, empiezo a hacer como una tropicalización de lo que había aprendido, y a partir de ahí empiezo con OSINT principiante, ¿no? Nada más motores de búsqueda, operadores de Google, algunos aspectos básicos de metodología, algunas extensiones, pero pues me doy cuenta de que hay todo un universo detrás de eso. Hace 10 años que había mucho más herramientas, por ejemplo, para investigar en redes sociales, que ahorita ya no hay tantas, pues me doy cuenta de que existen y empiezo a clavarme al punto de que yo ya traía la idea de poner una empresa. No estaba muy seguro de qué cuando regreso de la maestría, pero ya tenía como esa idea. Entonces, después de un par de años de estar refinando, doy un par de cursos piloto, porque aparte yo siempre he sido docente, pero en temas, te digo, de relaciones internacionales o seguridad. Entonces, armo un par de cursos piloto, me doy cuenta de algunos detalles, los afino y arranco con la empresa. Y OSINT Latinoamérica empieza con un solo curso, que era un curso que se llamaba Inteligencia de Fuentes Abiertas, que en 2015 era el único curso que había de inteligencia de fuentes abiertas en México. Los únicos que tomaban ese tipo de cursos eran corporaciones de seguridad nacional, pero eran internamente. O sea, los tomaban capacitadores internos o gente que se iba a capacitar al extranjero. Entonces, de 2015 para acá he ido trabajando y al día de hoy tenemos ya 70 cursos que trabajan sobre toda la gama de inteligencia, pero fuentes abiertas, Open Source Intelligence sigue siendo como el corazón de los temas, porque aparte es un tema bien retador. No damos el mismo curso cada año. O sea, cada año tenemos que cambiarlo, tenemos que actualizar muchísimas cosas y ahorita ya no es un solo curso. De hecho, tenemos 3 niveles. El principiante, que se llama Starter, el intermedio, que es el specialist, y el experto, que es el máster, que ese es un poco, el máster es el que más se acerca al mundo donde están ustedes, al mundo ya del hackeo ético, al mundo de, ya muy cibernético.
Haz de cuenta que en el nivel 1 nos enfocamos en construir toda la parte de metodología, que eso es muy importante porque es lo único que se mantiene, porque las herramientas cambian todo el tiempo. En el nivel 2 nos enfocamos en la parte de tipos de objetivos, redes sociales, deep web, bases de datos, además de la construcción de productos. Esa es la parte que es como donde más creo que hemos innovado, la construcción de los productos. O sea, no es nada más buscar, sino convertir eso que buscamos en cosas que le sirvan al usuario para que tome decisiones. Y ya en el nivel 3, ahí sí ya es uso de Python o de scripts para poder crear nuevas herramientas, adaptar motores lenguajes como R, combinarlo con Gephi para poder hacer visualizaciones de miles de datos, web scraping. O sea, ya son cosas muy técnicamente mucho más avanzadas, más de inteligencia web, le llamamos nosotros. Entonces, pues así fue. O sea, literalmente empecé con un tallercito de cómo investigar mejor en Google y ahorita es todo un monstruo. Y es bien interesante porque yo veo cómo en los últimos 3 años el tema de OSINT ha crecido de forma explotado a nivel global de una manera impresionante, ¿no? Por ejemplo, Cyber Hunter Academy de Jesús Ferreira, es un ejemplo de esas empresas que ha surgido en los últimos 2, 3 años y que están haciendo cosas bien interesantes respecto a los procesos y nunca ves lo mismo, o sea, todo el tiempo están cambiando, hay cosas que están cambiando y pues esa parte está muy, muy padre y al día de hoy, que ese es el gran reto, o sea, yo llevo ya 10 años en el tema, no hay un día que no aprenda una cosa nueva de OSINT, desde una extensión nueva que hay hasta tener que reaprender cosas porque ya no existe la herramienta con la cual me había apoyado por 3, 4 años para investigar, no sé, cierto tipo de bases de datos. Entonces, es un tema donde nunca terminas de aprender y esa parte es súper súper interesante y retadora al mismo tiempo. A mí me gustaría preguntarle también, porque hay mucha controversia respecto a esto, o sea, ¿qué diferencia hay de yo que me meta a buscar una persona en las redes sociales, estar buscando, no sé, por ejemplo, a Pool, a sus familiares, a todos sus amigos en Twitter, porque pues cualquier persona puede tener un navegador y realizar búsquedas. A veces creo que las personas simplifican su trabajo, pero creo que los indies es más complejo que ello. ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Qué diferencia hay de, pues cualquiera persona, yo también soy buenísimo para encontrar personas en internet o stalkearlas? Ahorita cualquier señorita que está ahí espiando a su novio te podría decir que también hace OSINT. Entonces, ¿qué diferencia hay entre buscar un perfil en internet en las redes sociales con el contraste de hacer open source intelligence? De hecho, la palabra clave es intelligence. O sea, inteligencia es un concepto que tiene, hay muchos entre mitos y confusiones en torno al concepto de inteligencia. Estrictamente hablando, y en México particularmente, o en América Latina, por todo el tema de la época de la guerra sucia y del espionaje, la palabra inteligencia tiene un halo como de misterio. Y luego si le metes que a nivel popular está el concepto, está la CIA, ¿no? Como la Agencia Central de Inteligencia y asociada a temas de mucha política, de relaciones internacionales. Y luego tiene la versión de James Bond, que es el ejemplo del agente de inteligencia. La realidad es que todo eso ha puesto una nebulosa enorme en torno a lo que es la inteligencia. Estrictamente hablando, inteligencia es convertir información que encuentras, o sea, la información es la materia prima, esa está, pero la información en sí no te sirve para nada. Es convertir la información en conocimiento nuevo, o sea, en algo que no sabías antes, con el fin de que puedas tomar mejores decisiones. A grandes rasgos eso es inteligencia. Hay muchas técnicas de recolección de inteligencia. El espionaje físico, los espías que están infiltrados en lugares, ese es un ejemplo de inteligencia, pero hay muchos más. Y hay dos, los podemos dividir en la que es la inteligencia clasificada, que es aquella que únicamente consumen corporaciones de seguridad pública o de seguridad nacional, por ejemplo, para atender tanto a grupos de crimen organizado como a amenazas terroristas. Y todo lo demás se llaman fuentes abiertas. Unas fuentes abiertas es aquellas a las cuales puede acceder cualquier persona libremente. No significa que sea gratis, no significa que sea sencillo, no significa que esté en nuestro idioma, no significa que le vamos a entender, pero que podemos acceder cualquiera de nosotros porque no tiene un candado en términos de seguridad o de que está confidencial.
Ahora, esa información, ese pool de información donde la gente está estoqueando, por ejemplo, redes sociales es nada más un pool de información. De hecho, hay un subcampo dentro de las fuentes, dentro de Open Source Intelligence que se llama Social Media Intelligence, que es específico para medios sociales, que el nombre correcto es medios sociales, no redes sociales. Las redes sociales virtuales es un subcampo de los medios sociales. Te digo que hay un montón, terminológicamente se vuelve muy importante entenderlo, pero bueno. Ahí está la información. Entonces, ponle que yo quiero hacer un reporte de inteligencia sobre una persona, ¿no? Que yo pueda ver su Facebook o su Instagram y que nada más lo esté estoqueando, eso significa que estoy en la parte nada más de vigilancia, que es la primera de 4 grandes fases en el proceso de inteligencia. O sea, vigilar es nada más una etapa. Luego viene, de hecho, antes de vigilar viene la parte de planeación. Esta es una cosa que pregunto mucho. Si te piden buscar algo del tema que sea, ¿qué es lo primeritito que haces? Abres Google, ¿no? Y le das buscar. Ese es el peor error que se puede cometer. Si lo que quieres hacer es inteligencia y no nada más responder una pregunta, lo primero que haces es planear tu investigación. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué recursos tienes disponibles? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué preguntas quieres responder? ¿Para qué lo quieres saber? Luego te pones ya a buscar, que lo haces metodológicamente. Nosotros desarrollamos una metodología que se llama construcción de búsquedas inteligentes, que justo es para optimizar el proceso. Y ya que terminas, que ahí es donde se quedan los stalkers, viene la parte importante donde conviertes la información en inteligencia, que es la parte de análisis. Esa información que ya recolectaste la vas a procesar y hay cualquier cantidad de técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Ya que las procesas, viene la última parte que es donde lo conviertes en un documento. Puede ser una infografía, un video, una presentación, un texto de Word, lo que quieras, pero es un producto final que se llama producto de inteligencia. Y ese es el que le sirve a la persona que hizo la pregunta inicial para poder mejorar su toma de decisiones. Entonces pregunta, la chava para qué estés tocando el chavo para qué estés tocando a la chava. Si no tienen idea o es nada más por curiosos, ahí no hay inteligencia. En el mejor de los casos, se llamará Open Source Information, and that's it. O sea, no tiene más. Hacer inteligencia significa... Digo, que te corte, pero sabes que acaba de decir algo muy cierto. Me gusta. ¿Cómo se llaman estas señoritas cuando quieren investigarnos y saber de nosotros y quieren saber todo? Y supuestamente uno cuando va el atleta ahí y no sabe nada, ¿eso qué se llama? Prácticamente, ¿no? ¿Se llama qué, perdón? O sea, ¿qué nombre le ponemos a eso? ¿Qué nombre tiene eso cuando ellas quieren investigar o nosotros queremos investigar o algo? ¿Qué se llama? De una manera así burda. Stalkear, ¿no? Stalkear, sí. Que en español la traducción es muy fuerte. La traducción es acosar. Acosar, exactamente. La traducción de stalking, tal cual, es acoso. No llega al punto de harassment, pero sí es acoso. Pues sí, o sea, básicamente, pero eso no es inteligencia, o sea, esa es la gran diferencia. ¿Qué le diría al público para que tenga esta diferencia? Hacer inteligencia es que la información la vas a analizar y la vas a convertir en algo que te permite tomar decisiones. Si no, no es inteligencia. Entonces, cualquier cantidad de personas se quedan con la idea de que porque tienes una herramienta muy pro que te permite hacer web scraping de 50 páginas al mismo tiempo, ¿ya estás haciendo OSINT? No. Estás haciendo 50 hojas de datos o un log file de no sé cuántos miles de caracteres, pero que en sí no te sirve de nada hasta que no lo puedes procesar y convertir en esto que les digo. En resumen, conocimiento nuevo para poder mejorar el proceso de toma de decisiones. En este caso, a base de fuentes abiertas. Que te digo, las redes sociales es una de muchísimos tipos de fuentes abiertas. Hemos entrevistado a otros profesionales españoles que son analistas SUSINT, que se dedican a la ciberinteligencia y a todo este mundillo de la investigación digital. Pero, ¿cómo es trabajar en investigación digital en México? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional en este país? Es importante marcar la diferencia. OSINT es un campo muy amplio y, según mis estimaciones, 60-70% de lo que hay en las en contenidos en Internet sobre OSINT tienen que ver con OSINT aplicado al campo de ciberinteligencia, que esa es una aplicación muy específica de OSINT, porque así como puedes estoquear
revisar información de un usuario en redes sociales, así puedes revisar el código fuente de un sitio web o puedes rastrear si tiene sus puertos abiertos o hacer cuestiones como pruebas de vulnerabilidad, de las cuales parten de la información que está disponible en redes públicas. Hay una diferencia muy, muy marcada entre el tipo de herramientas y de técnicas que se utilizan en el mundo de ciberinteligencia y el tipo de técnicas y herramientas que se utilizan en otras aplicaciones de OSI. Entonces, es importante dejar marcado eso, porque no estamos, o sea, se parecen, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo, excepto por la parte fundamental que es conocimiento nuevo. Ahí sí, cuando lo aplicamos en el mundo de ciberinteligencia, yo quiero tener conocimiento nuevo para saber qué vulnerabilidades tengo y cómo las voy a parchar en mi sitio web, en mis bases de datos, en mis servidores o hasta de mi personal. O sea, yo reviso qué nivel de exposición tienen el CEO de la empresa en redes, por ejemplo, ¿no? Si me lo quieren secuestrar. O sea, todo eso aplica. Ahora, ¿cómo ha sido mi experiencia? Por eso hice esta acotación. Acuérdense lo que les dije al principio, yo no sé de computadoras, entonces mi experiencia fue muy, muy, muy complicada al principio porque tenía que distinguir exactamente con mis limitadas capacidades, por ejemplo, yo no sé programar, por ejemplo, ¿no? O sea, entiendo cositas, pero en general no sé programar. Entonces, ¿qué digo? No voy a poder hacer inteligencia porque no sé programar. Resulta que no tiene nada que ver. Lo que importa es el proceso y los métodos. Entonces, no conozco, salvo 2, 3 casos en seguridad nacional, quizás alguien en la dirección científica de lo que hoy es Guardia Nacional en México, un par de analistas peruanos y alguien más de Argentina. O sea, la mayoría que he visto están enfocados en la parte de las herramientas y mucho hacia la parte de la parte estrictamente cibernética. Creo yo, esa es mi visión personal, que para que lo puedas llamar inteligencia, y eso te lo digo desde alguien que viene del mundo de la inteligencia antes de las computadoras, del mundo de investigación de terrorismo, por ejemplo, lo que es crítico es el método y el proceso. Entonces, en mi experiencia, lo primero que tuve que hacer fue desarrollar ese proceso, porque no había, y en muchos casos todavía no hay. O sea, he tenido la oportunidad de dar clase a prácticamente todas las corporaciones de seguridad nacional de México y en Guatemala, en Perú, y lo entienden todos de una forma distinta. Entonces, mi primer gran reto cada vez que doy desde una conferencia hasta un curso amplio mío o de mis instructores, es encarrilarlo sobre la parte de la metodología. O sea, tiene que haber, porque si no, no es inteligencia, si no, nada más es una investigación normal que se apegará a alguna cosa, ¿no? Pero para que sea inteligencia tiene que haber cierto proceso, que además tiene que ser un proceso auditable, es decir, rastreable. O sea, que puedas tú decir, yo encontré algo en Google, pero a ver, ¿cómo lo hiciste? O por ejemplo, eso me toca mucho con alumnos de universidad, de licenciatura, que dicen, no, es que no lo encontré. Y yo, demuéstrame que no lo encontraste. O sea, ¿cómo sabes que no lo encontraste? ¿Cómo sabes que no significa que no buscaste bien? Entonces, te digo, ya sea para Es como la pelea de mentira, verdad, mentira, falso, ¿no es cierto? Es más o menos, Exacto, básicamente, a ver, no me la charlé, ¿de qué me estás hablando? Así más o menos, ¿no es cierto? Cuando alguien te, exactamente. cuando alguien te dice algo, básicamente es, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? No me digas Docín, porque los mortales, digo, para que lo diga así, para mí los mortales son personas, yo me considero un mortal en muchos aspectos que no conozco, que desconozco, ¿no? Quisiera yo saber muchas cosas, pero no puedo, ¿no? Pero para mí, en este ámbito, los mortales piensan de que te dicen algo, o lo escucharon, o lo vieron en la tele, perdón, o lo vieron en TikTok, o lo vieron no sé, ¿te das cuenta? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Cuando vos me decís algo a mí, me hablas de tendencia, ¿cuál es tu fuente? O sea, ¿yo qué hago con eso? Mira lo que te quiero preguntar, querido. Y no es una pregunta, porque la verdad, la idea de la jaula, ¿sabes cuál es? Es nosotros autocuestionarnos y llegar a una síntesis que podemos de alguna manera estar conforme con la verdad, porque lo que queremos es la verdad.
¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad absoluta? Yo te pregunto a vos, ¿cuál es la verdad de la inteligencia? ¿Cuál es la verdad de la investigación? ¿Cuál es la verdad de saber la verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, no sabemos. Yo te pregunto, ahora yo te pregunto lo siguiente, y esta es la idea de las aulas, mira. Vos, querido, ¿en qué momento te has encontrado que te has dicho que vos sabés investigar, que vos sabés encontrar la verdad? ¿En qué momento vos te has dado cuenta que tenés la verdad, pero no la has compartido? Hay un punto importante que para que la inteligencia jale como inteligencia, nunca, bajo ninguna circunstancia, arrancamos una investigación con una premisa o una preconclusión. Se Exacto. trata de ser lo más objetivo posible y lo que la evidencia, los datos y los hechos nos demuestren, los contrastaremos contra las hipótesis de trabajo que tengamos y entonces ya veremos. Mi Ya, hipótesis pero tiene sentido. ese protocolo, querido. No, Vámonos pero a la verdad. en la práctica sí es. O sea, en la práctica sí es. Todos los reportes, por ejemplo, ahorita estamos haciendo, te pongo un ejemplo así, ahorita directo. Estamos haciendo investigación de unas empresas que quiere contratar una empresa de energéticos y quiere contratar a varios como proveedores. Y lo que quiere saber es si tienen o no cola que les pisen, ¿no? O sea, si tienen alguna actividad negativa que les pueda afectar a la empresa. Entonces, nosotros hacemos una primera recolección de información y literalmente tenemos un pizarrón enorme donde dice hipótesis es tal. Entonces, tenemos la hipótesis de estos son tranzas, este tiene vínculos políticos, este tiene vínculos criminales, o este se ve muy bien, este no se ve que tenga ningún problema. O sea, partimos literalmente de hipótesis y sobre eso ya vamos recolectando la información. Es importante señalarlo porque entonces no es un tema de que si hay o no una verdad absoluta, sino de lo que los hechos y las evidencias nos permiten demostrar en un momento dado. Pero eso puede cambiar mañana, porque mañana puede haber nuevas evidencias y entonces ya cambia tu perspectiva de las cosas. Entonces, no quiero decir que la verdad es relativa porque no se trata de eso, pero sí de que de manera responsable, cuando hacemos inteligencia de manera responsable, solamente operamos sobre aquello que podemos demostrar. En el mejor de Y los para, y para casos, esto, para hacemos esto, una para estos lectura. oyentes, yo para que te corte, para estos oyentes, inteligencia, lo que pasa es que a veces lo confundimos, creo yo. Inteligencia como tal, a veces nosotros decimos que la inteligencia es, digamos, de la manera que vos lo mencionás, está increíble. La verdad es que te agradezco altísimo porque está muy súper explicado. No hay cómo no darse cuenta, pero a una persona no entienden tal cual como es el concepto de inteligencia en tema de que no tanto ciberseguridad. No, en Más allá de general. eso, es que en general, que inteligencia, o sea, yo te pregunto, ¿el ser humano es inteligente? Sí, obviamente todos somos inteligentes, ¿no es cierto? Una vez me preguntó mi Somos, sobrino, oye, yo no soy inteligente como vos, me dijo. ¿Qué pensás de eso? bueno, lo primero es, existen 10 tipos de inteligencia, para Sí, empezar. conozco muchas, son la interpersonal, hay varias. De Interpersonal, hecho, intrapersonal. Howard Gardner hablaba de eso, ¿no? De la Hay, superinteligencia. Recuerdo sí, muy bien, sí. hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, o sea, sin intentar ser modesto, te puedo decir que mi inteligencia lingüística es bastante buena y también la lógica, pero Excelente, excelente, excelente. pero mi inteligencia, por ejemplo, kinestésica o mi inteligencia interpersonal tiene muchas deficiencias. Entonces, el punto es, cuando alguien te dice muy inteligente, ¿a qué se refiere? Porque he escuchado muchas veces que le dicen a alguien que es muy inteligente, nada más porque tiene buena memoria, cuando la memoria es una función complementaria de la inteligencia. La memoria es nada más el banco de datos, que es un banco de datos Correcto. con muchos Una base de datos ya cuestionamientos. está, listo, ya está. Entonces, Intrapersonal, interpersonal. ¿Vos cuál es la inteligencia que a vos te destaca? yo creo que la lingüística y la lógico-matemática es donde estoy mejor parado. Sí, me doy cuenta, excelente. Pero te digo, hay 10, hay otras en las cuales estoy totalmente. Y todos tenemos, es muy difícil que alguien
O sea, el último caso, el único caso que conozco de alguien que las tenía todas desarrolladas es Da Vinci, y desde entonces no se me ocurre a alguien que las Pero vos sabés tenga. que Da Vinci, antes de ser Da Vinci, le peló hartísimo, erró hartísimo, ¿no? Sí, Fracasó, sí, sí. fracasó tanto hasta que lo hizo, ¿no? ¿Te das cuenta? Que eso es mucho de inteligencia intrapersonal. Te digo, o sea, Intrapersonal. Correcto, correcto. él sí tenía de todas. Tu servidor, no, tengo mis déficits en muchas otras, y todos, en general. Si alguien te dice eres muy inteligente, pues depende, ¿no? O sea, un futbolista que son de esos cracks, son muy inteligentes porque tienen una inteligencia kinestésica brutal, por decir algo, o inteligencia musical, vaya, eso varía. Ahora, cuando hablamos específicamente, regresando al tema de inteligencia de fuentes abiertas, por eso me refiero a esta noción, llevo mucho tiempo trabajando esta idea de cuál es la versión más corta posible de inteligencia, y después de rescatar muchas versiones, la más light, ligera que se me ocurre es generar conocimiento nuevo para tomar o para mejorar más bien tu proceso de toma de decisiones. Eso es lo más condensado que se me ocurre. Y cada palabra está muy estructurada. Cuando lo pasamos al mundo de fuentes abiertas, entonces, basándonos en el montón, en el universo enorme que hay de fuentes abiertas, ¿qué, qué es? O sea, perdón, ¿qué producto estamos esperando recuperar? Y ahí es donde viene la parte de la metodología. Es lo que te digo que no cambia. Pero tú busca OSINT en Google y vas a encontrar millones de resultados sobre herramientas, muy pocos sobre procesos, que ese es donde está el gran reto para decir que lo estás haciendo bien. No estoy diciendo que mi método sea el mejor, hay muchos más métodos. El punto es que hay un método. Eso sí, esa parte es lo que no puede soslayarse bajo ninguna circunstancia. Bien, a mí me gustaría hablar de un tema que, bueno, pues puede causar un poco de controversia, que tiene que ver con cómo se está privatizando esto de los OSINT. Si bien el OSINT, bien dice las siglas Open Source Intelligence, luego resulta que no es tan open source, en algunos contrastes. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto algunas herramientas, incluso en GitHub, que antes se conectaban a Cerveo o se conectaban a ngrok para hacer este tipo de túneles o poder extraer la geolocalización de una persona entre diversas tareas. Una de ellas, por ejemplo, es Seeker. Luego, después de tiempo, Cerveo, que era una plataforma para los túneles, dejó de existir. Entonces, muchas de las herramientas que dependían de esos túneles, pues ya no funcionan simplemente. Algunas otras personas han utilizado estas herramientas open source, las han modificado y las han adaptado con ngrok para que también sigan operando. Pero también ha sido una situación no solamente de las herramientas de GitHub, están otras como Security Trails, IntelliX, está Wilik, que yo la utilizaba en el pasado, hasta que pues me di cuenta que también el FBI la incautó y ahí la Europol y todo ese rollo, y era un recurso que era pagado, que operaba en un área gris, muy parecido a lo que hace todavía algunas otras plataformas que te brindan leaks de bases de datos. Utilizo de igual manera Sensi, Shodan, algunas otras para reversing como Sumai, pero cada vez resulta que pues, ya no solamente te piden el registro, sino ya te dicen la cuota free te alcanza para una búsqueda, ¿no? O dos búsquedas. Y obviamente yo como investigador OSINT tengo que hacer 100 al día. Entonces, ¿qué está pasando o qué opinas de esta situación lejos de que la podamos controlar? Porque pues empezó siendo muy open source, pero ahora el que tiene más APIs, el que tiene más recursos, puede hacer un mejor OSINT. ¿Qué opinas al respecto? Primero, hay un tema que es un problema de traducción. Open Source Intelligence no es lo mismo que Open Source Coding. Son dos cosas radicalmente distintas. Entonces, uno es inteligencia de fuentes abiertas y el otro es código abierto. Son dos cosas distintas. Entonces, todas las herramientas que me mencionas, muchas de ellas efectivamente empezaron como herramientas de código abierto, gratuito, pero no tiene nada que ver con las fuentes abiertas. No sé si me explico, o sea, la fuente es el lugar
donde está la información. Déjame ponerlo de esta forma. Cuando utilizas IntelliX o Shodan, IntelliX y Shodan no son la fuente. La fuente es el servidor al cual va Shodan y que te va a mostrar los puertos que están abiertos. IntelliX no es la fuente. La fuente es la base de datos en algún rincón de la dark web, donde IntelliX rescata los resultados, donde vienen las filtraciones de usuarios o indicadores de compromiso. Sí, o sea, la fuente es donde está la info. IntelliX es como Google. Google no es una fuente. Google es donde tú escribes, busco podcast de ciberseguridad y te va a mandar, ahí sí, te va a mandar al sitio de la jaula del no. O te va a mandar al banco de datos, o vaya, ¿sabes? Desde el canal de Spotify hasta el de video podcast. Pero Google no es la fuente. Entonces, las herramientas que tú me estás diciendo no son fuentes. La mayoría de esas son nada más los intermediarios que te permiten acceder a la fuente. Si tú tienes una mina, la mina donde están los diamantes, esa es la fuente. La herramienta que utilizas para sacar los diamantes, ese es el mecanismo que lo haces. Piénsalo con cualquier materia prima. Entonces, esas herramientas, pero se confunde mucho. De hecho, esa confusión a mí me pasó cuando recién entré al tema, porque yo empezaba a buscar open source, y me salían unas cosas, acuérdate de lo que te había dicho, que yo no tengo idea de programación, tenía mucho menos en ese entonces. Yo veía cosas que decía, ¿por qué esto es open source? Entonces me tuve que poner a entender el tema, que hay un error de traducción del inglés al castellano, donde son dos cosas distintas. Entonces, creo que es muy importante hacer ese señalamiento, porque lo que se está privatizando entonces no es OSINT, lo que se está privatizando son las herramientas, y eso es normal. El que desarrolló Shodan está en todo su derecho de cobrar por ello, así como, no sé si seguramente les tocó antes, si hacen OSINT antes de 2019, seguro les tocó ver las herramientas de Intel Techniques, las de Michael Bassel, que esas eran la onda para buscar en redes sociales hasta junio de 2019 que las que se cayeron, y se cayeron porque Facebook cortó de tajo todos los accesos a todas las herramientas que podían hacer monitoreo de sus contenidos. Esa era gratuita. Michael Bassel nunca cobró un peso, $1 por nada, pero ahí depende mucho del desarrollador. Hay herramientas que son excelentes para buscar en Twitter, como Teamfolix, que desarrolló Vicente Aguilera, gratuita, adelante. Hay monstruos como Foca que te permiten extraer metadatos de donde sea, que desarrollaron los argentinos, gratuito, adelante. Pero tienes Shodan, tienes IntelliX, que también son una maravilla para encontrar indicadores de compromiso, direcciones de Bitcoin, correos electrónicos, contraseñas de filtraciones, pero cuestan. Pero ahí depende literalmente depende del desarrollador de la herramienta. Y por eso tienes un universo que hay desde las gratuitas, que hasta te regalan el código. Ahí sí es Open Source Coding for Open Source Intelligence. Te regalan el código para que desarrolles mejor la herramienta, como por ejemplo de Harvester o Sherlock, hasta otras que son súper cerradas, como Watson de IBM. Watson de IBM ¿lo han visto? Es un monstruo de herramienta, ultra carísimo, o sea, eso es para comprar a nivel institucional, pero que literalmente tiene más de 300 herramientas para recolección. O Maltego, por ejemplo, ¿no? Maltego, que la versión gratuita te permite nada más sacar 12 resultados, pero pagas tus $10,000 anuales y puedes hacer lo que quieras. Pero de nuevo, Maltego no es la fuente ni todo eso. Entonces, es importantísimo que quede clara esa diferencia, porque entonces la explicación es, pues entras al mercado del desarrollo de herramientas. De hecho, o sea, cuando yo cotizo para mis clientes les digo, lo quieres rápido, es más caro. ¿Por qué razón? Porque tengo que pagar licencias de ciertos programas que me van a permitir buscar más rápido. Porque hay una regla que es fundamental. Si está en Internet, ya sea un niño de 4 años que está aprendiendo a usar una tablet, o un señor o señora de 90 años que en su vida le ha entendido a las computadoras, si está en Internet, lo puedes encontrar. No importa tu nivel de expertise. La diferencia es que mediante OSINT se hace más rápido, pero no es por las herramientas en sí. Por eso por eso te digo, por eso mi énfasis en la metodología, porque no podemos depender de las herramientas. Eso yo lo aprendí a la mala. Hay un motor de búsqueda que se llama People, que era buenísimo para buscar perfiles de gente, seguro lo conocen. Hace 2, 3 años se cerró y es solamente de paga. Así aprendí que no
y con lo de Michael Bassel aprendí que no podemos depender de las herramientas. Lo único en lo cual podemos confiar ciegamente y mejorarlo es el método. Porque con el método no importa, te puedes tardar más, pero el método se mantiene y sigues generando inteligencia. Entonces, esas son las dos reflexiones que tendría al respecto. Nosotros tenemos bastante audiencia ocintera y que está bastante interesada en aprender más y más. ¿Qué libros recomiendas para seguir aprendiendo sobre OSINT? El de Michael Bassel es el estándar, el de Open Source Intelligence Techniques. Desafortunadamente no tiene casos para América Latina, ya no te digo México. O sea, todo está muy basado para Europa y para Estados Unidos. Hay un manual, de hecho lo tenía por aquí, pero no, creo que está en mi oficina. Hay un manual de inteligencia de fuentes abiertas que desarrollaron unos investigadores españoles. Es bueno, pero es exageradamente técnico. O sea, ese empieza asumiendo que tú ya sabes, por ejemplo, Linux, ¿no? Que ese es un punto importante, máquinas virtuales, cómo instalas contenedores, ese tipo de cosas que te digo que a mí me ha costado mucho trabajo entender, por ahí van esos temas. Esos son los dos grandes que conozco. Hay varios, está el manual de inteligencia de fuentes abiertas de la OTAN. Ese tiene buenas herramientas, lo actualizan cada 2 años, la última edición es de 2020, entonces chance ya sale pronto uno. Hay una empresa belga que se llama iIntelligence, que se llama The Open Source Intelligence Toolkit, literalmente condensan, son 150 cuartillas de herramienta tras herramienta tras herramienta, entonces esos pueden servir. Cualquier cosa que tenga que ver con Arno Reuser, que es un investigador holandés, él desarrolló un modelo del ciclo de inteligencia de fuentes abiertas inclusive. Ahí con él pueden aprender tanto método como eso. Y no quiero aquí hacer el autocomercial, pero nuestros cursos están literalmente diseñados para esa parte, para los 3 niveles, desde el principiante, el intermedio, que ese lo empezamos la próxima semana, y el máster, son justo para eso, para poder desarrollarlo. El problema con los libros es que se desactualizan muy rápido. O sea, no has terminado de imprimir el libro y ya la mitad de las herramientas ya no están jalando. Entonces es más bien una mezcla entre libros y recursos. Cyber Hunter Academy es bastante bueno, Gesser, y tiene unos tutoriales bastante padres. Nosotros no hemos hecho eso mucho de hacer como cosas públicas porque la mayoría de nuestros cursos son presenciales. Digo, durante la pandemia eran mediante Zoom, pero la mayoría son presenciales porque literalmente estamos ahí encima del alumno explicándole, muévele, pícale, cámbiale, juégale. Entonces hay una combinación de recursos y vamos a sacar nosotros un libro de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, pero ya para América, con casos de América Latina en español, mucho más tropicalizado, por ahí de marzo del año que entra, una cosa así. La verdad que está excelente, querido. ¿Sabes qué me encanta de todo esto? Me encanta la intensidad que tenés, bro. Muy buena onda. La energía fluye así. Está ¿Sabes? buenísimo. Yo empecé bien pacífico, bien tranquilo, pero después de ver muchas de estas preconcepciones, hay un punto en el cual, pues sí te molesta, ¿no? Hay A algo ver, que te no. fastidia. ¿Sabes qué quiero saber? Quiero entender una cosa, mira, porque esto es la jaula del noob, porque todos somos un noob, todos somos aprendices. Ahora yo te pregunto aquí en esta jaula, qué te fastidia? ¿Qué te tiene tan inquieto? ¿Qué te molesta? Expresate, dale. O sea, En general, mira, o sea, me hablaste de inteligencia, entiendo me encantó el tema de las inteligencias múltiples, buenísimo. Ahora, quiero saber qué te incomoda, qué te molesta, expresate, quiero saber. en general o respecto a este mundo. General, Digo, brother, general. en esta cuestión de inteligencia mencionaste algo hace rato, algo que es crítico para hacer inteligencia hoy en día, que es el tema de la desinformación. Ese es un Correcto. reto que
Sí, la desinformación siempre ha existido, desde la historia de la humanidad, es inherente a la historia de la humanidad. Mira, me doy cuenta al tiro, te fastidian muchas cosas. Yo sé que te fastidian muchas cosas. A todos nos fastidian muchas cosas, pero ahorita particularmente, pongámoslo así, mira, del 1 al 10. Veo que te fastidia la desinformación, la gente que piensa que puede stalkear, ya lo sé, lo tenemos No, claro. ¿Eh? Y dicen, no pero, no es ¿sabes qué quiero problemas, entender? más bien son problemáticas que son obstáculos que limitan mucho el poder desarrollar, ya no solo, vámonos, ni siquiera, no nos vayamos al tema de investigaciones, simplemente la parte de pensar, o sea, pensar críticamente, la Vamos al desinformación sentido tiene, común, vamos al sentido común, que es no, más común de lo al contrario, ese es justo el tema, o sea, yo soy enemigo de esta lógica del sentido común. Es inherente a ¿ok? los humanos, pero el sentido común es una suma de modelos mentales que todos tenemos, atajos mentales que nos permiten vivir, porque no podemos estar racionalizando todo el tiempo, todos los días, de todas las cosas. Una creencia limitada, básicamente, una creencia limitada. Exactamente. Entonces, esa creencia, esa suma de creencias, nos lleva a hacer preconcepciones. Y mucho del tema tecnológico de hoy en día, del desarrollo tecnológico, no ha hecho más que acelerarlo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las fake news. 60% de las personas que comparten información en redes sociales, que es uno de los principales canales de consumo, sobre todo para personas menores de 40 años, no leen la noticia. Leen el titular y así la comparten y la distribuyen por todos lados. Son spammers, hacen esto, mira, son spammers. Literal. Entonces eso contribuye mucho a promover más la desinformación, lo cual es importante porque tiene implicaciones mucho más grandes. Pensemos en el tema de la polarización social que hay en Estados ¿Cómo podemos Unidos, mitigarlo? ¿Cómo podemos en mitigar eso? México, ¿Cómo podemos mitigar esta desinformación? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? enseñando a pensar críticamente, o sea, enseñando Mira, a yo te digo una cosa, disculpa que te distinguir. corte. Yo a mi madre le digo, yo a mi madre le digo, mami, por favor, no reenvíe. A veces me toma tema, converso con ella y me dice, te cuento que yo vi y leí. ¿Dónde? En TikTok. Si lo viste en TikTok o en la tele, no te creo. Pues sí, o sea, TikTok es una fuente de nuevo, TikTok no es la fuente, corrijo. TikTok es el medio mediante el cual muchas fuentes se expresan. Encuentras contenidos de altísima calidad en TikTok, en muchos sentidos. Hay mucha basura también, muchísimo. Igual que la televisión, igual que en cualquier medio de comunicación. O sea, ese es justo parte del tema de saber escoger tus contenidos. Creo que una de las habilidades críticas que se tiene que desarrollar y promover Esa es la es respuesta correcta. Tenemos que saber mitigar, tenemos que de alguna manera saber identificar. Porque te das cuenta, mira lo que me acabas de decir, mira, en realidad no es la red social lo que afecta, es cómo lo difundimos, quién lo hace, exactamente. quién lo hace. O sea, ¿cuál es tu fuente? Yo te hago una pregunta a vos. ¿Cuál es tu fuente a vos? Contame un chisme que yo no sepa, a ver, por ejemplo. Contanos a nosotros algo que nadie sepa. ¿Qué va a pasar No, por qué el Bitcoin se cayó, por ejemplo? ¿Por qué? no lo sé. Hay bastante, regreso al tema de las hipótesis, de las fuentes que he revisado, por un Nosotros tema de, hacemos investigaciones abiertas, fuentes abiertas. ¿Por es qué no una, sabemos por qué el Bitcoin se cayó? fue una burbuja. O sea, fue una burbuja. Como todas las burbujas económicas, hay un punto en el cual los especuladores la inflan, y cuando empezó, o sea, acuérdense que al mismo tiempo ha habido en los últimos 2 años cierto nivel de inestabilidad financiera. Entonces, todas esas personas que le invirtieron un montón de lana a Bitcoin, cuando empezaron a tener que retirar inversiones de riesgo, empiezas por la más riesgosa y el Bitcoin es una de ellas, entonces automáticamente empieza a bajar y baja de 600,000 a 400,000 pesos el valor del Bitcoin en una semana, ¿no? Casi, casi. Es porque es una burbuja y como todas las burbujas económicas en algún punto revientan. Creo yo que esa es la explicación. Además, ¿y la burbuja por qué se hizo burbuja? Por toda la mitología que se hizo en torno al Bitcoin, ¿no? O sea, todo el mundo, hay cualquier cantidad de mitos y leyendas urbanas sobre el Bitcoin Es que y todo el bien mundo dice, pocas no, personas el lo futuro es confirman. Bitcoin, que esto, que lo otro y demás. Ahora, mira, en este ámbito de las investigaciones y demás, que me encanta el tema perdón que te corte, el tema de la investigación, de lo que podemos de alguna manera
encontrar información, porque nosotros, de alguna manera, siempre nos encuentran. ¿Por qué? Porque somos lo que publicamos, ¿no es cierto? Somos lo que Claro, publicamos. Somos lo me que publicamos. preguntaba, me preguntaban en una entrevista hace un par de semanas de si a mí no me preocupaba, la entrevista tenía que ver con el tema de privacidad y protección de datos, y me preguntaban que si a mí no me preocupaba que alguien más me investigara. Porque yo para esto yo ya les había explicado un poco de las investigaciones que se pueden hacer, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Y me dice, oye, ¿no te preocupa que a ti te investiguen? No te molesta. Y le digo, claro que me molesta, claro que me preocupa. Por eso soy responsable de lo que publico. Por eso soy, Ahí está, por eso ahí soy, está. por eso soy cuidadoso. Por eso cuando me aparece una página con el anuncio de las cookies, abro el botón donde dice rechazar las cookies. Y si no me deja, Tenemos problema con la cookie, yo también las odio las cookies. ¿Quién no las odia las cookies? Que levante la mano. Yo las odio las cookies. no, yo las detesto. O A ver, temas como el de ¿quién odia la cookie? Levante la mano, ¿quién odia la cookie? Yo odio la cookie. las QR, los QRs en los restaurantes. Oh, O sea, ay, ¿sabes qué lo peor? Que cuando, está eso que sí, el QR, y vos, cuando acordás, te pide que lo descargues en PDF, no jodas, no puedes descargarte algo en tu teléfono, no puedes hacer eso, por favor, estás ese invadiendo, tipo no, ese tipo de cosas, pero hay veces que toda la gente, o sea, y me han dicho, oye, pues qué payaso, ¿no? Que tú no quieres, porque yo llevo a un restaurante y yo no QR, a mí o me traes el menú físico o veo el celular de alguien más. me Y encanta, yo lo me digo, dicen que, me dicen que soy un payaso por eso, y les digo, no, es que no sé yo a quién le estoy dando mis datos en el momento en el que le estoy dando clic a ese QR. Entonces, por es eso, como el IoT, es como el ¿como el IoT, qué? mira, te pregunto, mira, te lo pongo de una, perdón, el IoT, ¿qué pensás del IoT? El Tal otro día, cual. mira, tú, siempre digo, en todos los podcasts, el otro día me compré aquí le decimos foco en mi país, pero es una bombilla, luz, Sí. foco, listo, lo que te da luz, esa bombilla. Agarré, ¿sabes qué me pidió? Un poquito más me dice, salgamos juntos, no sé. Sí, sí, sí. O sea, yo no, yo, ¿Sabes qué? yo no, La yo no tiré, no entiendo. pues, no, por Yo no favor, no. entiendo, no entiendo por qué mi lavadora necesita conocer mi ubicación y tener acceso a mis contactos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero muy poca gente entiende que el IoT, por ejemplo, no está construido con fines de seguridad, está construido con fines de hacerlo muy amable. Y está esta triada de usabilidad, la interfaz del usuario y seguridad. Entre más le des valor a una, automáticamente lo haces en detrimento de las otras. O sea, si quieres hacerlo más amable para el usuario y que todo jale bien chido, entonces estás limitando la seguridad. Por eso todo el mundo descarga apps a lo loco como si fuera la cosa más sencilla. Pues no, o sea, yo sí soy bien cuidadoso de qué apps descargo y reviso los términos y condiciones. Entonces, pues sí, claro que me preocupa y me molesta que mis datos estén expuestos, por eso los cuido. Creo que ese es un punto. Bien, a mí me gustaría hablar un poco de cómo algunas personas conceptualizan esto de los investigadores. Recuerdo mi primer concepto que tuve de como un investigador de prestigio, que era como Sherlock Holmes, o sea, ver las películas de cómo investigaba, con ayuda de Watson y demás. Ahora, un inspector, un investigador, tiene, por lo menos en estos fines, a nosotros nos preguntan bastante esto porque pues no todas las personas quieren el conocimiento para el mal, algunas los quieren para algo bueno. Entonces, ¿a dónde me puede llevar esto de los SIM si yo realmente lo hago de una manera correcta o digamos que me voy desempeñando de manera quizá en el sector público, porque a algunas personas les gustaría esto? O sea, yo podría ser un mejor policía si es que SEO SINT, o yo podría ser un mejor investigador ministerial de esos que a lo mejor resuelven los casos, ya sea de un robo convencional o sea de alguna persona que están acosando. Esto me gustaría preguntártelo en primera instancia, dejando la parte policial, ver cuál es tu opinión. Y en segundo punto es, ¿qué opinas de esta situación de que, bueno, desde mi punto de vista,
ese tipo de investigadores yo siempre, digamos que los manejé como algo supremo, o sea, alguien que iba a poder ir tras los pedófilos, tras los ciberterroristas, o es algo que es para cualquier persona, o sea, ¿para qué se podría utilizar este tipo de conceptos? También podríamos ir tras esos, no sé, asesinos en serie que nadie ha podido descubrir, ahí nosotros empezar a recolectar información. ¿Cómo podríamos, digamos que mejorar este OSINT para poder llegar a personas de alto calibre o personas de interés superior que pudiéramos quizá detener para evitar una catástrofe o evitar un problema como esto que ha pasado, los tiroteos y demás? ¿Crees que el OSINT podría llegar a ayudar en ese tipo de puntos? No solo lo creo, lo sé. O sea, es una herramienta cada vez más esencial en corporaciones de policiales, de seguridad nacional, pero no solo eso, en áreas de seguridad corporativa de empresas, en áreas de protección de personas. ¿Fueron los dos objetivos más atacados como durante la pandemia en términos de ciberataques? Hospitales y escuelas. Y la mayoría de los ataques estaban vinculados a información que estaba suelta. Había cualquier cantidad de indicadores de compromiso por ahí flotando por internet. Y la misma gente encargada de proteger la infraestructura de lo mismo hospitales que escuelas, pero también policías que persiguen crímenes en todos los niveles, pueden valerse de la inteligencia de fuentes abiertas de los SINT para poder mejorar sus actividades. En los SINT, Open Source Intelligence es como un cuchillo o una pistola. Lo mismo lo usas para algo positivo como para defenderte, o en el caso de un cuchillo para picar comida en la cocina, que para matar a alguien. O sea, el uso se lo da a la persona. Y lo puedes utilizar para los dos. O sea, hay tanto para lo bueno como para lo malo. Eso es un punto importante. Y sí, no solamente, o sea, sé de varios casos que esos no los puedo comentar con detalle, pero hay una corporación un área de seguridad pública dentro del gobierno federal que tiene, y que, o sea, que ahí los conozco personalmente, investigadores especializados en rastrear en Deep y Dark Web casos de menores en situación de trata sexual, sobre todo. Son tan buenos que desarrollaron un motor de búsqueda específico para rastrear rostros con fisonomía mexicana entre bancos de datos para poder pasárselo. O sea, ellos hacen esa parte y ya se lo pasan al personal de campo, que entonces van y agarran a estos, a las personas que cometen delitos de pedofilia o de tráfico de drogas o de tráfico de armas o de cualquier delito que utilice el ciberespacio como elemento. Es fundamental, por ejemplo, para el control de confianza al interior de las mismas corporaciones de seguridad. En 5 o 6 de cada 10 casos, mediante fuentes abiertas, cuando se investiga bien, puedes encontrar elementos que son corruptos, porque con una buena investigación puedes detectar marcadores de que no coincide su estilo de vida con su salario. Entonces, ahí es otro elemento. O sea, puedes utilizarlo para reducir riesgos en una empresa, por ejemplo. Tengo a mis directores, ¿no?, de la empresa y son objetivos de potenciales secuestros. ¿Cómo le hago? Pues reviso las redes sociales de sus hijos para ver que no den datos que permitan hacer identificación de ellos. O sea, literalmente actuamos, es como hacker ético un poco, nada más que en un nivel de no cibernético, le llamemos, no que tenga que ver específicamente con las computadoras. Entonces, sí, claro que funciona y conozco varios casos donde se aplica. Yo he sido proponente entre muchas instituciones de seguridad nacional y seguridad pública, estatales, municipales y nacionales en México y en otros países de América Latina, de la necesidad de desarrollar currículas en la capacitación interna de cómo hacer investigaciones digitales basadas en fuentes abiertas. O sea, yo creo que es fundamental en
en áreas de investigación policial y de inteligencia policial, y también, pero igual la militar e igual a la económica inclusive, es básico. Hoy en día ya es básico. Hace 10 años era una cosa como, te digo, como etérea cuando yo empecé con esto. Hoy en día ya es fundamental tener desarrolladas esas capacidades, insisto, sobre todo en términos de metodología, pero es necesario. Y para alguien que se quiera dedicar a esto, o sea, dices, me gusta el OSINT, pero ¿cómo lo puedo desarrollar o aplicar profesionalmente? ¿Cómo es un skill que puedo presentar profesionalmente? Hay dos grandes campos. Si te interesa más el lado estrictamente cibernético, hay todo el mundo de inteligencia cibernética, hay cualquier cantidad de vacantes que están saliendo en distintas empresas, sobre todo para protección de servidores, de redes, etcétera. Todo lo que es vulnerabilidades, hacking ético, etcétera. Y el otro campo es el campo de la inteligencia ya aplicada. Puedes trabajar lo mismo en la unidad de inteligencia comercial de una Secretaría de Economía que en una parte de inteligencia de negocios de una empresa, ¿no? Para poder desde investigar a tu competencia hasta entender mejor el lugar donde va a ser el mercado. Puedes utilizarlo lo mismo en áreas de inteligencia policial para perseguir y prevenir crímenes, no solo perseguir, sino también prevenir o detectar riesgos potenciales, que en áreas de seguridad nacional para prevenir ataques terroristas. O sea, hay cualquier cantidad de ataques terroristas que los atacantes, antes de realizar el ataque, dejan migajas en distintas partes de Internet que cuando se les detecta, sobre eso se van. Y hay casos bien representativos. No sé si se acuerdan de los ataques terroristas en el maratón de Boston, cuando dos chavos hicieron explotar con bombas caseras. Ellos los encontraron, el FBI en buena parte los encontró por información que mandó la gente que estaba, que tomó con sus fotos, e investigadores independientes y por iniciativa propia que empezaron a compilar paquetes de información. Claro que funciona. Ahora, no existe una herramienta dentro de todo el ámbito de investigación que te resuelva todas tus necesidades, simplemente cubren distintas cosas. No podemos comparar, por ejemplo, una entrevista o un interrogatorio, la información que vas a obtener ahí con la que vas a obtener en redes sociales, pero lo que sí se puede hacer es complementarlas. Sí, es extremadamente útil y te digo, yo creo que ya estamos en un punto hoy, 2022, post pandemia, post guerra en Ucrania, o sea, con una serie de fenómenos que nos están, que estamos viviéndolos y empezando a sentir sus primeros efectos. No solamente ya es algo óptimo, es esencial que las áreas de cualquier empresa u organización pública o privada tengan al menos un área de inteligencia. Y está chistoso porque la forma más rápida de empezar a hacer un área de inteligencia es mediante la parte de fuentes abiertas. O sea, no requieres el mismo entrenamiento para fuentes abiertas que lo que necesitas hacer, por ejemplo, para hacer inteligencia geográfica, ¿no? O analizar información satelital o analizar píxeles de imágenes, ¿sabes? Esos técnicamente son más complicados. Fuentes abiertas es la puerta de entrada para inteligencia y puede ser la llave para implementar áreas de inteligencia en cualquier tipo de organización, que yo creo que es algo fundamental ya ahorita, para cualquier organización en cualquier parte del mundo. Saliendo un poco del tema de inteligencia, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres para desconectarte de tu trabajo? Es una muy buena pregunta. Rara vez me desconecto de mi trabajo porque me gusta, por ejemplo, me gusta mucho leer, ¿no? Entonces, tengo una herramienta que es una extensión de Chrome, de Brave, perdón, que si estoy haciendo una investigación de otro tema, pero veo un artículo que me interesa, como que lo rescato y me va guardando copias en PDF de todo eso. Entonces, cuando no estoy haciendo una de trabajo, nada más cambio a la otra pantalla y me pongo a leer de un tema que no tiene que ver con chamba, pero pues estoy leyendo. Eso me gusta mucho. Viajar, cada vez que puedo, procuro viajar y en un punto ya un poco más, más nerd, armar legos o cosas de ese tipo, o sea, hacer como modelo, ese tipo de cosas, me laten bastantes, pero viajar yo creo que sería mi principal pasión en ese sentido, y como hobby estándar, leer, ver series también me late bastante, pero leer yo creo que se lleva las palmas. ¿Sabes qué Digo, me dijo también una los, vez, Ale? Una también vez los alguien libros me físicos. dijo,
Pero alguien me dijo, mira que el tipo le encantan los drones, pero dijo, ¿y por qué no trenes? Porque los trenes me gustan y no quiero que mi gusto se vuelva mi trabajo. Eso fue genial, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Sí, Nosotros, mira, vos lo acabas de mencionar, mira, te encanta salir esto, pero ¿sabes en qué redundar? En que te apasiona y te gusta, o sea, lo que vos haces investigación, cuando vos conversás con alguien, mira, yo te pregunto, ¿te gusta tomar una cerveza? sí, claro. Y cuando tomas una cerveza estás conversando y demás, y tu cerebro está a mil, ¿no es cierto? Sí, por lo regular. Por lo regular, por lo regular. Pero vos sabés que no tenemos, a veces no tenemos control. Nosotros, yo creo que, mira, esa es la idea, que nosotros nos pongamos en aporía. Me encanta este tema de aporía. Mira, Sócrates decía lo siguiente, cuando aplicaba la mayéutica, que era encontrar la verdad dentro de nosotros. Pero sabes que la aporía es ponernos esa pregunta incómoda, esa pregunta que nadie te la hace. Y ahora yo te hago una pregunta. Quiero que vos te hagas la pregunta que nadie te hace. Quiero que vos te pongas en aporía y qué es lo que más te incomodaría decir o comentar para vos en este contexto y para todo lo que escuchan, porque la idea es esa, porque nosotros, mira, si nos preguntan, sabemos bien lo que hacemos y lo hablamos muy bien y somos muy técnicos y le entendemos muy bien, o sea, somos expertos en la materia. Pero yo te pregunto, ¿qué te ponen a aporía vos? Quiero que te hagas la pregunta a vos. ¿Qué te ponen a No, aporía? ¿Cuál es la pregunta incómoda para vos? Y quiero que te animes a responderla. no creo que haya un tema sobre el cual No un me tema, puede incomode. ser una pregunta cualquiera, puede ser, bueno, no es técnica. Mira, no es relacionada con el tema de lo que estamos hablando de OSINT o de investigación o de ciberseguridad. Para vos, personal. Digo, pues, en general, paradójicamente, para estar metido en todo el tema de fuentes abiertas, soy una persona muy privada respecto a lo personal, pero eso no significa que me incomode. En realidad, tú me podrías preguntar de cualquier tema, y sin problema. Llevo 20 años como docente, dando clases a todo tipo de públicos, entonces literalmente hablo como o sea, es Yo sé, yo normal. lo sé, es que yo lo sé, pero ¿qué nadie te ha preguntado? Pregúntate vos lo que nadie te ha preguntado. Dale, atrévete. No se me ocurre un tema de verdad, o sea, desde ¿Qué te incomoda? nada, Esto me incomoda y que no. No, mentira. nada, en general, no creo que haya nada no creo que haya nada que me incomode, tal cual. Si hubieras visto mis fotos que tenía en redes sociales antes de que conociera todo este mundo, hubieras visto con claridad que no hay muchas cosas o nada que me incomode. Sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta. Sí, no hay mucho ya en el tete a tete, ya hablando en persona y así, o ahorita aquí, no veo que haya nada que me incomode. Bien podría ser un podcast de filias y parafilias, igual podría hablar perfectamente, o de religión, o de ética y valores, o principios, cosas por el estilo, y podría hablar igual con la misma libertad. No ubico, de verdad, no ubico un tema que yo diga, ay, no sé, me da pena o no me gustaría contestar o algo así. No. Y esa es tu respuesta, mira, ¿sabes qué? Lo acabas de decir. Y la verdad que te agradezco por tu tiempo y va a disculpar que a veces nuestra idea no es una idea, simplemente es cuál es la jaula, porque en realidad no somos todos y todo el tiempo somos aprendices de por vida, estamos aprendiendo y nunca terminamos de aprender, ¿te das cuenta? Entonces, esto es de por vida. Y la idea es que nosotros encontremos nuestra respuesta y nos demos de una manera, veamos ese norte, porque el norte es qué quiero hacer yo, quién soy, qué hago, a dónde voy y por qué lo hago, ¿no? Y la verdad que tu respuesta y todo fue genial, mi hermano. La verdad que fue increíble. Te agradezco muchísimo. El grupo te agradece muchísimo por todo, por tu participación. Pero está el pero. Tenés que encontrar tu respuesta. No, te digo, o sea, por ejemplo, tengo muchísimos problemas, te decía hace rato en el tema de las inteligencias,
tengo muchos problemas en las relaciones interpersonales en términos de uno a uno. Por ejemplo, si me encontrara cualquiera de ustedes fuera de este contexto, sería para mí muy difícil arrancarme a hablar sobre cualquier tema en general. No soy muy sociable en el sentido de que me cuesta trabajo como mantener o arrancar como las interacciones. Si me preguntas, ya ves que no me suelto, ¿no? Me voy. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Pero, No te preocupes. Pero genial, te agradezco. pero bueno, eso yo creo que sería un punto. Entonces, por eso digo que sé que no hay muchas preguntas que me incomoden o no ubico alguna, porque si me la preguntas, pues la suelto. O sea, más bien me adapto al Más bien hablar, contexto. lo que te incomoda es te incomoda el momento incómodo. Ya. Exacto, ándale, gracias. Te voy a robar esa frase. Te voy a robar esa frase. Te voy a robar esa frase. Me incomoda el momento incómodo, tal cual. Listo. Ese primer Excelente. momento con cualquier persona nueva, eso sí me incomoda muchísimo. El momento incómodo. Mira, nos vamos a ver en México. Ahí vamos a conversar bien. Yo te voy a poner incómodo. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que algunos de los clientes piden, porque bueno, pues realmente a nosotros se nos acercan mucho tipo de personas, pero a veces confunden un poco lo que es el Open Source Intelligence y también a veces no es que lo confundan, pero piensan que esto es para todo tipo de personas, que es como algo de, pues te doy 500 pesos y ponte a investigar en un cibercafé. Alguna vez alguien me hizo algo así y me dio mucha curiosidad o mucha gracia y le dije, no, es que mira, eso te va a costar aproximadamente $800 y es explorativo. Si quieres algo más activo, sube el nivel de costo. Y fue como de, yo pensé que costaba 500 pesos y que te lo podía pagar ya y mañana me dabas el resultado, me lo enviabas ahorita en WhatsApp por 1 o 2 horas. Ahora, esto que piden los clientes, llegando a otro contexto, no del siempre es del todo ético. Algunos de mis clientes, de hecho, muchas veces falsean ciertos datos, como saben que somos una institución que propiamente no nos dedicamos a el cibercrimen, sino más a la parte ética, suelen decir, mira, es que fue una persona que me robó dinero o ya tengo un proceso judicial, fíjate que ya lo denuncié o ya lo demandé. Obviamente, algunos de los clientes, yo tampoco soy el buró de crédito o una entidad federal para estar investigando al 100% la credibilidad. Hacemos cierto background checking porque obviamente está dentro de nuestros procesos, no caer en trampas del crimen organizado o algún otro tipo de personas para, como lo hemos mencionado, o sea, los SINT lo hacemos a veces para geolocalizar alguna persona que quizá puede estar secuestrada o desaparecida o privada de su libertad, pero qué tal que te mienten y te dicen, mira, encuéntrame esta persona porque pues es mi novia o es mi expareja y resulta que cuando yo la encuentre pues nada más quiero que hablar con esta persona, ¿no? Luego resulta que la geolocalizaron y apareció por ahí aventada en un río, o sea, ya sin vida, o sea, puede tener complicaciones. La misma geolocalización de un cliente puede determinar que alguien vaya a hablar o que alguien vaya a hacer un acto de violencia. La pregunta va relacionada a lo siguiente. ¿Qué le dirías a otros investigadores o SINT o otras personas que también se dedican a lo mismo y tienen su empresa de este contraste o del cuidado que deberían de tener al agarrar ciertos trabajos de dudosa procedencia o trabajos que pudieran llevarlos a algo ilícito? Te voy a leer un mensaje que me llegó a WhatsApp hoy en la mañana. Este es de hoy en la mañana. Hola, buenos días. De la nada, un número que no conozco. Me interesa identificar quién envía un correo de Gmail. ¿Puedes apoyarme? ¿Cuánto sería el costo y lo puedes tener para hoy? O sea, como si fueran enchiladas, ¿no? O sea, como si fuera uno, como si fuera una tarea sencilla, dos, como si fuera eh, como si no es nada más vamos a buscar un correo y a rastrearlo, ¿no? Por el mundo. Punto número uno, hay una confusión enorme entre la parte de qué es OSINT y qué no es OSINT. Cualquier cosa que implique sea hackeo, no es OSINT, porque no es fuente abierta.
En el momento en el que estamos vulnerando un candado, en ese momento deja de ser fuente abierta. Ya es otra cosa. Es otra cosa que un abogado hábil podría catalogar como una violación al Código Penal Federal en el delito de intervención de comunicaciones no autorizada. O sea, es hackear tal cual, si es sin la autorización de la cuenta hackeada, es un delito. Principio número 1 del hacking ético es, se le va a hackear con el permiso de alguien que tiene el control del servidor, ya sea black box, gray box o white box, pero es con el permiso de alguien, ¿no? Y en el mejor de los casos hasta se firma un contrato de los alcances de qué se va a rascar y no. Entonces, uno, OSINT y hackeo no es lo mismo. Entonces, cualquier cosa que implique hackear es otra historia. Si nos limitamos estrictamente a la parte de OSINT, me pasa igualito. Me dicen, oye, ¿por qué está tan caro una investigación en redes abiertas y por qué tarda tanto? Pues sí, ¿por qué mejor yo lo puedo hacer en internet? Vas, hazlo. Suerte, ¿no? Ahí te va mi bendición y hazlo. Pues si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Este es el tema del mecánico, ¿no? Que sabe, que te está cobrando no por arreglarte la pieza, sino porque es el que sabe qué pieza es la que hay que arreglar. Entonces, pasa todo el tiempo, hay muchísima confusión en torno al tema. Cualquier cantidad de personas que piensan que es algo muy sencillo, que es buscar en internet nada más, pues no, ustedes lo entienden todavía mejor que yo porque ustedes entran al siguiente nivel, que es la parte de hackeo ético. Ahí es todavía una situación todavía que requiere un expertise técnico mucho más especializado. Y esa es una cuestión del número de horas que le hemos dedicado, los aquí presentes, a aprender lo que sabemos hacer. No es nada más porque por obra y gracia del Señor. Yo llevo 10 años en el tema y todavía hay cosas que no sé hacer y hay cosas que me ha costado mucho trabajo aprender, literalmente. Entonces, ¿qué recomendación le puedo dar a los investigadores? La primera yo hago algo muy similar a lo que tú comentas. Checo con quién es mi cliente antes de ver cualquier servicio. Y sí, yo sí he tenido acercamientos de personas malas, les llamemos. Sí he tenido acercamientos, y dependiendo del nivel de riesgo que perciba, veo cómo le doy la vuelta, pero o sea, yo no entro a ese tipo de cosas, no dudo quien sí, pero yo no. Y en una lógica similar, pues es importante ser el veteo de a quién le estás trabajando. Entonces yo trabajo por eso mucho, es muy raro que trabaje con individuos. O sea, trabajo con instituciones, ahí sí, o sea, que hay una persona moral, una escuela, una empresa, una instancia de gobierno, un algo, ¿no? Con el cual puedo operar. Pero si son individuos, o es alguien o sea, alguien que me recomendó, o sea, que la conexión es de muy, muy, muy extrema confianza, o sea, que sí sé que se puede. Si me contactan de la nada como este cuate que me acaba de escribir hoy, pues yo ya empiezo el cuestionario, ¿no? Primero es, a ver, primero dime tu nombre, ¿no? ¿Para qué lo necesitas saber y tal? Y al paso del tiempo, me imagino que a ustedes les pasa, ya empiezas a detectar estas mentirillas. El clásico es el de la pareja celosa, hombres y mujeres. Me han tocado N. Entonces, detectas rápidamente y pues sí, o sea, yo soy cuidadoso de dependiendo, si lo veo como es nada más como que está celosillo o celosilla, pues puede que lo ayude, puede que no. Si infiero que hay un tema ahí como de cierto nivel de violencia en el subtexto, ¿sabes? Como que hay, o demasiada aprensividad por entender el tema o algo por el estilo, pongo ya mis límites. O sea, lo voy haciendo más difícil al punto de que digan, no, pues ya no quiero. Ah, pues bueno, ni modo. Es un tema, ahí es mucho callo, pero el objetivo central es know your client. O sea, tienes que conocer, en este mundo en particular de investigaciones, tienes que estar seguro de quién es la persona que te va a pagar, porque nunca sabes, tú como el investigador, si no haces eso, no te estás autonegando el conocimiento del riesgo al cual puedes estar expuesto, ¿no? O sea, se vuelve, puedes entrar en situaciones
en las cuales pones inclusive tu integridad. O sea, también puede pasar. Te lo digo, se me han acercado gente mala, ¿no? Para decir, oye, tal y tal. Y con unas ofertas económicas que dices, pues te hacen cuestionarte, ¿no? Un poco, pero al final del día, pues, vale más el tema de seguridad y un poco de la tranquilidad de no estar metido en broncas. Ese sí sería yo creo mi principal recomendación. Perdón, Debug, te interrumpí. Sí, no te preocupes. Nuestra audiencia luego nos manda mensajes preguntándonos sobre herramientas y ahora me encantaría aprovechar para hacértelas a ti, ya que pues eres todo un crack en todos estos temas. ¿Cómo obtener información de una página y de un usuario de Facebook? ¿Cómo obtener información de un perfil de TikTok? Y si es posible obtener una geolocalización teniendo un número de teléfono de la persona. Y sé que quizás sea algo extenso, pero ¿cómo se llevaría a cabo una investigación en caso de ser posible? Ok. Para Facebook no hay herramientas. En 2019 cerraron la llave. La única forma de buscar en Facebook literalmente es manual. Entonces, buscas perfil por perfil y vas haciendo análisis. Hay un método de recolección que se llama inteligencia humana virtual, que eso es de lo más nuevo, que básicamente es la aplicación de técnicas se llama reclutamiento y sonsacamiento, o sea, en el cual se generan escenarios mediante los cuales tú esperas que otra persona interactúe contigo y a partir de esas interacciones es que se puede obtener la información. No es ilegal, pero éticamente sí es muy cuestionable, entonces ahí sí hay elementos importantes a considerar. Pero herramienta como tal, una herramienta que tú busques, tú busca Open Source Intelligence Facebook, te van a aparecer 20,000 páginas. Ninguna jala. En lo más que puedes sacar en algunos casos es el ID de Facebook, pero las preguntas que quieres responder por lo regular son 3. ¿Quién es su red de amigos del usuario que estoy atacando? ¿Dónde ha estado? O sea, su parte de comportamiento y sus actividades. Y 3, si tiene alguna información relevante para mi pregunta, ya sea que esté haciendo algo sucio, por ejemplo, ver sus fotografías. La única forma de tú ver las fotografías de un usuario es o las publica públicamente, valga la redundancia, o te vuelve su conexión. No hay otra forma. Es un tema de mucha talacha. Si lo haces desde el punto de vista de fuentes abiertas. Otra alternativa es hackear el equipo y a partir de ahí obtener la contraseña y entrar. Pero eso es ilegal, al menos en toda América Latina. TikTok tampoco te permite hacer búsquedas por usuarios, además de que TikTok es mucho más laxo para el registro que lo que son otras redes. Lo que sí hay una herramienta que se llama Peanuts, así que sí, Peanuts, como nueces, una cosa así, pero es de paga, que esa sí te permite hacer monitoreo, por ejemplo, de temas, o una vez que tienes identificado un usuario, te permite generar mapas de redes de vínculos sobre con quién está interactuando y cómo está interactuando, pero es de paga. La tercera pregunta, ¿cuál fue? Es la de si es posible obtener una geolocalización teniendo un número de teléfono. Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Es legal para un civil? No. Porque para tú poder geolocalizar un teléfono, hay 2 formas de geolocalizar un teléfono. Una, haciendo la triangulación de las torres de celular en las cuales se está moviendo, o la otra, infectando con un malware el equipo y ganando acceso a donde está la geolocalización. En el caso de la segunda, es infectando con un malware. En la palabra va el delito. O sea, estoy entrando sin autorización a un equipo. Y para tú conocer la geolocalización de la triangulación de las torres, tendrías que tener una sábana telefónica, que eso es un documento donde vienen todas las llamadas telefónicas de entrada y salida, así como las conexiones de datos que ha tenido un usuario en un periodo de tiempo. Esas son datos personales que únicamente puede obtener una autoridad judicial mediante una orden y que es producto de una investigación. Entonces, ambas son ilegales. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Es legal, a menos de que seas un ministerio público o un policía investigador y que tengas una orden. Cualquier otro escenario
va a ser ilegal. Y la última pregunta, que era, ¿cómo se hace una investigación de manera adecuada? Tengo un módulo dentro de mis cursos sobre el tema de planeación de la investigación y de construcción de búsquedas inteligentes, que me lleva como 8 horas explicar más o menos, pero condensándolo, básicamente es, punto número 1, no buscas. Lo primero que haces no es buscar, lo primero que haces es planeas tu búsqueda. Y para planear la búsqueda hay que contestar al menos 4 preguntas en cualquier tipo de investigación. 1, ¿cuánto tiempo tengo? 2, ¿cuál exactamente es la pregunta que quiero responder? O sea, ¿para qué quiero hacer esta investigación? No es nada más buscar a lo loco o intentar buscar todo de alguien, no. Es para qué dato quiero saber y para qué lo quiero saber. 3, ¿a qué herramientas puedo acceder? Que esta es la pregunta del presupuesto. ¿Tengo dinero para pagar una licencia de Maltego o no? Y la cuarta pregunta es es tiempo, recursos, qué exactamente quiere la investigación y, se me fue la cuarta, qué, se me barrió literalmente, ahorita regreso a ella, pero son estas como 4 preguntas básicas, es la base para arrancar una investigación. Ya, y ¿qué plan de investigación quiero armar? O sea, ¿qué tipo de plan de investigación quiero armar? Porque hay distintos tipos de investigaciones, cualitativas, cuantitativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya respondiendo a esas 4 preguntas, entonces sí, arráncate. Lo primero es buscas, recolectas información en masa, y ya que tienes todo, guardas evidencia de todo, siempre guardas evidencia en PDF para tener los registros de los metadatos, o utilizas una herramienta como Hunchly, que también es de paga, pero que es muy buena para poder hacer la documentación de la investigación. Y pasas a la parte de análisis. En el análisis, la fase número 1, que es la más crítica para fuentes abiertas, validas la información. ¿Qué es? Discriminas aquello que no te sirve, eliminas reportes circulares, eliminas noticias falsas, evalúas qué tiene más peso para tu investigación y luego entonces ya te pones a hacer el trabajo, que es el procesamiento de la investigación y la conexión de los puntos para generar este conocimiento nuevo. A grandes rasgos, sí, exacto, dice Héctor en el chat, literalmente te da todo el timestamp, toda la investigación que haces, nada más le das clic, es una maravilla para técnicas de investigación. De hecho, en Estados Unidos, en varios circuitos judiciales ya la están aceptando como el estándar para el uso de pruebas forenses, de cadena de custodia digital, por ejemplo, que aquí en México no hay nada de eso. Pero bueno, regresando al punto, o sea, la investigación, si te das cuenta, las herramientas solo entran en una etapita, que es la parte de rascado de información, nada más. Hay herramientas que te permiten hacer análisis, sí, análisis de redes como Nodo, como Maltego, análisis de metadatos como Foca, y lo que sigues son muchos modelos. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo otro trabajo de un mapa de actores, en un estado de actores políticos y sociales, y ahí no hay ninguna herramienta que nos sirva. Ahí lo que hay, tenemos una plantilla que es como una matriz para analizar el impacto que cada actor tiene en la política. Pero si te das cuenta, eso ya no son herramientas de internet o de rascarle, es un tema de análisis. Va de la mano. Primero, o sea, desarrollar las capacidades analíticas es igual de importante que desarrollar las capacidades técnicas de recolección. Y todo va a sonar como cliché, pero al final regresamos a la primaria. O sea, el tema del método científico aplica del hecho de que primero haces una pregunta de investigación. Si está mal la pregunta, la investigación va a acabar mal. O va a ser deficiente o mediocre. Entonces, esa parte es ahí la que creo que es importante tener en consideración para hacer una investigación. Hace un par de años publiqué una metodología que se llama Building Smart Searches, construcción de búsquedas inteligentes. Está por ahí en YouTube. Ahí viene es un video de 10 minutos donde viene un condensado rápido de cómo llevar a cabo. Diseñé un modelo que se llama anatomía de una búsqueda perfecta. Entonces, cómo viene como el paso a paso para que tú puedas decir con seguridad, es que si no lo encontré es porque de verdad no hay nada. Pero ya con una lógica metodológica detrás de ello. Y siempre llevar el registro, esa parte es importante, lleva el registro de todo.
qué estás buscando, dónde lo estás buscando, indexando tus fuentes, organizando tus fuentes, para que no pierdas tiempo en cuando llegues a la parte de la redacción final. En verdad, ha sido un honor y un placer tenerte en esta nueva entrevista, Mauri. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Me ha encantado. Estamos bastante agradecidos con Cyber Hunter Academy por su patrocinio y recuerden que tienen un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes ingresando el código La Jaula OSINT. Pues muchas gracias a Mauri, en verdad ha sido un placer tenerte aquí en la jaula del noob. Así que ya lo saben, aquellos que no lo escucharon completo y quieren aprender más de OSINT, pues regrésale, escúchalo completo. Muchas gracias, esto fue la jaula del noob. Muchas gracias. Y bueno, nada más, si me permiten hacer un comercial, el 19 de septiembre empezamos un curso en línea de inteligencia de fuentes abiertas nivel intermedio. Entonces, igual hago extensivo un descuento al público de la jaula del noob, para aquellos que estén interesados. Los informes están en nuestra página osinlatinoamerica.com.